sobre todo, ámense unos a otros. Porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Esa pasión por servir. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un programa más aquí a través de la señal de Cristo TV en Corazón Podcast. Realmente estoy feliz y es un privilegio para mí acompañarlos con este tema que hemos traído, que realmente va a mover muchísimo y yo de todo corazón espero que sea de mucha edificación y mucha sabiduría para cada uno de ustedes. Yo sé que nos ven a través de esta señal alrededor del mundo, puede ser día, tarde o noche. Espero de todo corazón que el mensaje que traemos el día de hoy para esta audiencia sea de mucha edificación. Y por supuesto no me encuentro sola, me encuentro con un invitado muy especial que por supuesto es un hijo de Dios, es papá de muchas ovejas y por supuesto mi padre espiritual. Él es el pastor Robin Flor, actualmente tiene su iglesia Morada del Espíritu Santo y para mí es un privilegio tocar este tema, que justamente lo invité a usted, pastor, porque siento que es la persona indicada para poder conversar este tema que es de mucha importancia para esta generación, el cual hemos denominado pues lo que Dios está haciendo en esta generación y cuáles serían esas señales para poder tener la certeza, pastor, para saber que la venida de Jesucristo está cerca. Tema un poco controversial, pero hoy indagaremos a profundidad con este tema. Yo sé que el Señor ha puesto en su corazón dar un mensaje, una respuesta para esta generación, pastor, y para mí es un gusto, una alegría tenerlo en este espacio en Corazón Podcast. Bienvenido, pastor. Gracias, Angie, que Dios te bendiga de una manera poderosa. Gracias a Cristo TV y gracias a todo el equipo que está aquí presente. Excelente tema que han elegido, ¿ah? Muy bueno, va a edificar a muchas personas, a muchas vidas, más que toda la generación que ahora se está levantando, una generación de relevo que se le dice, donde va a ser muy usada por Dios para seguir manifestando su reino. Y aquí estoy, bueno, como dijo, gracias a Dios, pastoreo moral, Espíritu Santo, es un gusto. Tenemos también pastores hijos, también tenemos muchas ovejitas, hijos espirituales, que Dios ha ido haciendo su obra en cada uno de ellos. Lo que queremos es establecer su reino, su gobierno, el gobierno de Dios absoluto. Y para todas las personas que nos ven, que Dios les bendiga. Aquí estamos. Pastor, vivimos en tiempos en donde alrededor del mundo se están dando muchas cosas, dígase guerra, hambruna, terremotos, que justamente asusta mucho a la ciudadanía, no solamente hablando de nuestro país, sino alrededor del mundo, ¿no? Y hay gente incluso que comienza a asustarse de tal punto que comienza ya a sentir pues esa prevención de cómo estar preparados para estos escenarios, pero más allá de estar físicamente preparados, cómo hay que prepararse espiritualmente, porque Amén. si bien es cierto, cuando ocurren este tipo de cosas, asusta a toda una generación, a todo el mundo, por así decirlo, pero ¿cuál es la verdadera preparación que el hombre para este tiempo debe tener? Y por eso le pregunto, ¿qué significa para usted hablar de esta generación en el contexto bíblico, teniendo en cuenta todo lo que está pasando alrededor del mundo, pastor? Ok, Angie, bueno. Primero déjame decirte que para mí es una sorpresa de que tú me estés entrevistando con esto, de verdad. Y jamás te bendigo con toda bendición. Y que muy profesional eres, de verdad. Ay, Eres muy gracias. Gracias, profesional. Yo sé pastor. que Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas en tu vida. Y comenzando con este tema que has hecho la pregunta muy buena, vamos a verlo bíblicamente, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Si leemos lo que Jesús dijo cuando estableció el reino aquí en la tierra, Jesús dice en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, habla sobre lo que había de venir. Esto es muy importante entender. Ahí va a hablar sobre guerras, rumores de guerras, hambruna, iba a haber tropiezo. Dice también que muchos se iban a entregar y que el amor de muchos se iban a enfriar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este tiempo, en esta generación? ¿Por qué estamos hablando de su venida, que pronto está? Porque literalmente el amor de muchos se ha estado enfriando. Las personas se entregan por nada casi. Se matan o se quitan la vida por nada. Las peleas que comienzan a haber, nadie trata muchas veces de llegar a conciliar, simplemente cada quien camina por lo suyo, el orgullo, la prepotencia, la altivez. Entonces, habla la Biblia que el amor se iba a enfriar, el de muchos se iba a enfriar. Y no Que lo estamos solamente viendo. lo estamos viendo, y no solamente es el amor del mundo, no está hablando del amor del mundo. Jesús, en el pasaje bíblico de Mateo 23, está hablando del amor de sus hijos, del O sea, amor estamos del hablando pueblo, de la iglesia de de la Cristo. iglesia como tal. Estamos hablando de los hijos de Dios. Por eso dice, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿por qué se enfría? Por la ausencia de Dios en su vida. Cuando el hombre le da la espalda a Dios,
le da lugar, le quita lugar a Dios o no quiere saber de Dios, entonces la ausencia de Dios, porque Dios es amor, es lo que está haciendo que esto acontezca. Guerra, hambruna, calamidad, juicio de Dios en la tierra, como los terremotos que están habiendo, las catástrofes sobrenaturales que están pasando. Todo eso es acontecimiento de que el hombre está dándole la espalda a Dios o está viviendo por su propia concupiscencia o por sus propios deseos. Entonces, si vamos a ver a la palabra, Jesús lo dijo muy claro. Uno de los comienzos del fin es que el amor de muchos se iba a enfriar. Y hablar de amor suena muy bonito, a veces suena hasta poesía. Hay gente que yo conozco que da hasta poesías en el amor, Pero pero no hay fruto. en la práctica diaria Así es es. donde realmente se ve el amor, en la práctica diaria, en los frutos, como dijiste. Esos frutos, los únicos que van a poder dar frutos son aquellos que permanezcan en la viña, aquellos que permanecen en Jesús, aquellos que En permanecen la en vid. Dios, en la vid, son los que darán frutos. Así es, pastor, pero qué tan complicado es permanecer. Porque usted hablaba de que no solamente hablamos de los, por así decirlo, de los que vivimos en el mundo o aferrados Ajá. al mundo, está hablando también de hijos de Dios, o sea, quienes nos congregamos dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo estar apercibido de que estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo estar atentos? Porque incluso los mismos cristianos están sintiendo ese miedo superficial cuando la palabra de Dios dice que morir en Cristo es ganancia. Amén. Entonces, ¿dónde está ese fruto? ¿Cómo poder permanecer en este entorno para evitar estar fríos? Bueno, avivando el fuego. ¿Y cómo avivamos el fuego? El fuego lo avivamos con comunión, con la búsqueda de su presencia. Es común ahorita, incluso es común ver cristianos que son cristianos solo por principio, pero no por convicción, o no por devoción, o no por comunión con O sea, no Dios. hemos esa búsqueda intencional de Mm, todos los días, No, solamente somos de simplemente esos congregantes que asistimos, escuchamos y seguimos nuestra vida como si ya nada. cultural, más o menos así. Ajá, Solamente por sí. principio, mi papá fue cristiano, mi papá fue Sí, pastor, yo mi creo en mamá. Dios. Entonces también me llevaron a la iglesia evangélica. Entonces estamos cayendo en una rutina muy parecida a lo que es la iglesia católica. Entonces, ¿por qué? Porque estamos cayendo en lo Wow. mismo y es porque se está enfriando, porque no hay un verdadero fuego. ¿Cuál es el verdadero fuego? Cuando una persona se apasiona por Dios, se enamora por Dios, no le importa orar a las 3 de la mañana, no le importa ayunar, no le importa leer tener lectura diaria de la palabra, tener su devocional. Entonces, como hay frialdad, No hay obediencia. no hay obediencia, vamos a decir así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas están bajando su búsqueda espiritual. Entonces, al momento de tener un mundo light, una vida light, entonces ya es lo mismo, el temor de Dios le da igual, o sea, ya no pasa nada, Dios igual aquí me escucha, yo cuando voy me congrego el domingo y se acabó y ya Y está. Dios me ama, Dios me Entonces, perdona, convertimos el Dios me evangelio, tiene misericordia. Es que así es. lo vemos de esa manera, pastor, y no de una manera como que más intencional. A ver qué Dios está hablando a mi vida. A Eso es ver, muy importante, ¿qué Dios va a hablar hoy en mi vida? Porque muchas veces se quedaron con el mensaje de un domingo o de un martes, entonces se acostumbraban a un mensaje de domingo y pero martes. Dios me dijo tal cosa y no ha pasado Ajá, nada. pero hoy Dios, ¿qué me va a hablar? Hoy Dios, Claro. ¿qué me quiere direccionar? ¿Dónde me va a ministrar? ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Qué me va a ministrar el Señor? Entonces muchas personas ya perdieron eso. Ahorita todo lo hacen por impulso, todo lo hacen por estrategia humana. Y la Biblia dice también, mi pueblo perece por Por falta. falta de Y conocimiento. justamente eso lo iba a decir, pastor, porque es el conocimiento el que nos hace tener esa, la palabra estaba mal dicha o no sé, pero tener esa eh, frialdad o tener esa ignorancia de a veces pelear contra Dios o contra los tiempos de Dios, aún sin tener esa intención de búsqueda o aún sin conocer lo que dice la palabra de Dios. Así Porque es. así como hay señales de que estamos en los últimos tiempos, pastor, también Dios está haciendo proezas, está dando señales de avivamiento para esta generación, porque hay quienes se están levantando en amor en Cristo también. Así Así como es. dicen las señales que el amor de muchos se está enfriando, pero también Dios habla de un avivamiento para esta generación. Así es. Y también lo hemos visto, se han visto señales, se han visto prodigios, se han visto muchas cosas que realmente también hay que hablarlas y decirlas, porque no solamente la gente puede hablar del castigo porque estamos idolatrando dioses, porque estamos en pecado, también está lo bueno para aquellos que realmente estamos esperando y tenemos esa búsqueda en Cristo Jesús, pastor. Amén. Sí, mire, incluso lo que estabas diciendo, Angie, es real. Hay dos bandos ahorita, vamos a decirlo así, o hay dos tipos de cristianos. El cristiano que se acostumbró a una vida light o el cristiano que es apasionado por Dios. ¿Qué sucede?
que la Biblia no nos exime de que vamos a pasar pruebas, tribulaciones o de que vamos a pasar diferentes tipos de adversidades, porque la Biblia nos enseña que vamos a pasar diferentes situaciones, pero también nos enseña a permanecer en Dios, a permanecer en Él. Entonces, ¿qué pasa acá? Que sí se está levantando un avivamiento, sí se está levantando un mover del Espíritu establecido por el reino de Dios en la tierra, pero ellos, ¿quiénes son los que lo están moviendo? ¿Quiénes son los que lo están manifestando? Los verdaderos hijos, los hijos que fueron ungidos, los hijos que buscan apasionadamente a Dios, aquellos que no se quedan simplemente con un día nada más buscar a Dios, no, aquellos que constantemente es Dios en mi vida. Ya no me gobierno yo, ahora Dios me gobierna. Y esto es importante porque a veces pensamos que no, es que Dios lo hace con esa persona porque es el favorito de Dios. En ningún Dios no momento, tiene Dios favoritos. no tiene favorito, en ningún momento Dios te dice, este es mi favorito, por eso lo ungí, por eso lo escogí. No, este está dispuesto. Es disponible y está dispuesto. O sea, la pregunta debería ser a nosotros mismos, ¿realmente tenemos un corazón dispuesto a obedecer a Dios, a hacer lo que Dios me está pidiendo? Porque Dios Correcto. nos llama, pero nos llama con ese amor, esa sabiduría de hacer el propósito que Él deposita en cada uno de sus hijos. Y es muy complicado tal vez obedecer. Sí, no es fácil ser cristiano, pastor, más aún en este tiempo, pero por eso el Señor, hay tantas promesas en la palabra de Dios que por desconocimiento nos apartamos, Así pastor. es, sí. Y por eso a veces, como usted bien nos decía, nos enfriamos y no tenemos ese corazón dispuesto a hacer la obra de Dios en este tiempo que ya se habla del último tiempo y en esta generación. Sí, es que si vemos que Dios escoge, siempre Dios escoge a aquel que está dispuesto. Siempre Dios, para levantar un avivamiento, comenzó con uno y ese uno está dispuesto a dejarlo todo. Jesús mismo dijo, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Ser discípulo de Jesús en estos tiempos es negarse a un sistema del mundo que está por todas partes. Entonces, ¿por qué estamos en los últimos tiempos? Estamos en los últimos tiempos porque ya se ha visto todo. Guerras, hambruna, muerte, hemos visto eh, Padres que matan a hijos, hijos que matan a hijos que padres, se que eso está levantan en la contra los Biblia. padres, así es, padres contra los hijos y se Ujú. entregan unos a otros, el amor mismo se ha enfriado. Entonces estamos viendo los tiempos finales. Si estamos viendo tiempos finales, que la venida está pronto, la venida de Cristo está pronto, pero Dios está preparando la iglesia, el Espíritu Santo está preparando la iglesia para que la iglesia parte con el Señor en su llamado, porque otra cosa es su venida, pero en su llamado, cuando el Espíritu sea arrebatado, la iglesia será arrebatada. Pero hay algo poderoso antes que acontezca todo eso. La Biblia dice en Joel lo que va a acontecer. La Biblia en Mateo 23 y 24 habla de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Eso habla de hambruna, de guerras y el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta en fin, este será salvo, dice la palabra. Correcto. Pero en Joel, la palabra también nos enseña lo que iba a acontecer en los últimos tiempos y de donde el Espíritu Santo iba a ser derramado en los corazones de aquellos que han creído. Y estamos viendo eso, pastor, Por hoy en día en supuesto las que sí. iglesias. Sí, hay avivamientos. Ahora poco, los últimos avivamientos que han estado ocurriendo han sido en Estados Unidos, en iglesias que han estado horas y horas adorando a Dios, sin que nadie sea el protagonista, solo Cristo. Entonces, ahí estamos viendo avivamiento. Sí hay avivamiento, pero un avivamiento tiene que haber un arrepentimiento. Entonces, que las personas cuando realmente dice, Señor, no soy yo, reconozco mi falla, reconozco lo que he hecho, reconozco, Padre Celestial, en tu presencia, Señor, vengo a ti, Señor, tú eres soberano, tú eres grande. Entonces, ahí comienza ya un avivamiento. ¿El avivamiento qué es? Despertar lo que estaba apagado. Eso es avivamiento, avivar el fuego. El fuego estaba encendido, La pero leña, el a ponerle altar. leña en el altar. Eso es avivamiento, avivarlo. Entonces, para avivarlo, tenemos que estar en aquel que lo puede avivar, aquel que es el fuego, que es la presencia de Dios. Joel dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto quiere decir que todo aquel que esté dispuesto a acercarse a Dios y a buscar a Dios genuinamente, de corazón, será avivado por el Espíritu Santo. ¿Quién trae el avivamiento? ¿Y quién están provocando estos avivamientos? Aquellos que tienen comunión con el Espíritu Santo. Y qué tan importante, pastor, es que los jóvenes que hablamos, que hoy en día no solamente aquí en Ecuador, a nivel internacional, lo podemos decir, jóvenes se están perdiendo. Y mucho más los jóvenes porque nosotros quienes estamos un poquito más apegados a la palabra de Dios y estamos permaneciendo en Dios, sabemos que el príncipe de este mundo está tomando muchos jóvenes para hacerlo parte de él. Pero qué tan importante, qué papel tan importante juega, pastor, justamente, hablamos de un avivamiento de esta generación.
¿qué tan importante o qué papel juega los jóvenes para formar parte del deseo de levantamiento y el avivamiento para Dios en esta generación? Bueno, la palabra del Señor dice también en Timoteo, a ustedes jóvenes que son fuertes. O sea, algo que Dios ve en los jóvenes es la fortaleza de su juventud. Entonces, ¿qué va a hacer con los jóvenes el Señor? Por las fuerzas que ellos tienen, ellos van a alcanzar. Por eso logran muchas cosas más. Muchas veces nosotros hemos caminado, a diferencia de muchas personas, hemos caminado 5, 10 millas por predicar el Evangelio, hemos hecho una actividad, 2 actividades en el mismo día, 3, 4 actividades. No es porque nosotros nos creamos más espirituales, no, es porque estamos con fuerza y esa fuerza es por la pasión que tenemos. Entonces, como ahora estamos, por eso yo aconsejo que todos tienen que cuidarse físicamente, manténganse bien, coman bien, hagan ejercicio. Cuiden el templo. Exacto, porque queremos hacer muchas cosas, pero Así no es. cuidamos el donde Dios habita. Entonces tenemos que cuidar donde Dios mora. ¿Qué pasa con los jóvenes? Que los jóvenes son instrumentos en las manos de Dios tan poderosas que hay un impacto. Hay iglesias que se levantaron solo con jóvenes. Sí, sí, sí. Full Sí. trabajo, juveniles, vamos a hacer talento, vamos a hacer actividades, full jóvenes. Veamos un estudio. ¿Usted cree, pastor, que ese debería ser el enfoque hoy en día de las iglesias? Si las iglesias, y me incluyo, si comenzaríamos a trabajar más con jóvenes, yo creo que las iglesias, la mayoría de las iglesias serían iglesias de multitudes. Porque el joven, Dios lo usa para llegar a muchas personas. El joven tiene más fuerza, físicamente me refiero, ¿no? Claro, Pero es necesario los ancianos porque son los que guían, son los maestros, son los que orientan. claro. Porque el joven es apasionado. El joven es, vamos, ahorita se le ocurre una idea, vamos a Claro, ponerlo y los todo. que son ancianos en la palabra Son los que podrían ponen decir, claro, esos límites para que no correcto. se haya tropiezo, para que no se Así pierda, es. para que Ese no se... orden, ese por así orden, decirlo, se le esa puede. organización. Pastor, y usted dijo algo tan importante que Dios usa y quiere usar a los jóvenes por la fortaleza, por la Claro que sí. vitalidad. Y yo hoy, mire, yo hoy que estoy en Cristo, Gloria a no Dios. soy una mujer que creció en un ambiente cristiano, hablo de padre y madre o familiares. Yo recién conocí a Cristo en mi caminar, ya casi que 30 años de edad, pero Poquito, poquito. poquito. Pero, ¿qué sucede? Que hoy que estoy en Cristo, porque yo en algún momento de mi vida, cuando estaba en el mundo, pastor, yo decía, ya cuando sea anciana, ay, ya bueno, voy a seguir a Cristo, ya, porque es lo que nos vende el mundo, ¿no? Que tienes que ser viejito, viejita para ir a andar con tu Biblia bajo el brazo, leer, ir los domingos a la iglesia, con las faldas largas. Es lo que nos vende el mundo, realmente. Y los jóvenes nos impactamos porque es unos que dicen, no, yo no quiero eso, ya cuando sea veterana a la final. Pero hoy que estoy en Cristo, a pesar que estoy en la mitad de mi juventud, aún, aunque yo sé que el Señor, ya le dije, Señor, disminúyeme unos 10 años. Amén. así Entonces será. yo le digo, Señor, hoy que estoy en tu camino, hoy que estoy en Cristo, realmente digo, wow, me hubiera encantado haberte conocido desde mis 15, 20 años, porque tal vez hubiese tomado otras decisiones, tal vez te hubiera dado esa juventud temprana en adorarte, en servirte. Hoy yo en cambio yo digo, wow, si eres joven, levántate, pon tus fuerzas en el Señor, haz que el Señor te guíe, porque no hay nada más hermoso, yo lo digo, y lo digo con mucha certeza, que no hay nada más hermoso que regalarle tu juventud a Dios. Amén. Lo que tú acabas de decir es, bueno, tuve el privilegio de poder darle mi juventud al Señor y servirle a Él de muy joven. Todavía sigo joven, seguimos joven, por favor. Joven aún, joven aún. ¿Usted viene de una familia, pastor, cristiana o con el tiempo usted vino al Sí, camino? en sí nosotros ya casi nacimos en cuna Toda su cristiana por mi familia. mamá. Por mi mamá Ok. más que todo, que bueno, ya partió con el Señor. Y de ahí venimos. Incluso tengo tíos que son pastores. Dentro de su núcleo familiar, ¿su mamá seguía el pastorado o cómo se levantó o cómo fue ese llamado de parte de Dios para usted? Usted sintió, bueno, voy a pastorear. Bueno, mi mamá tenía un llamado fuerte, sí, un llamado pastor a pastorado y intercesión. Era maestra también. Eh, en este caso de la familia, Dios me levanta a mí primero como pastor. Para la gloria de Dios, me unge como pastor. Y ahí comenzamos a trabajar. Desde los 24 años comencé a ejercer lo que es el pastorado, ungido para la gloria de Dios. A eso sí, hermano, procesado como usted no tiene idea. A veces, Claro, es lo principal, lo que Dios comienza a hacer en la vida de alguien cuando siempre, es toda llamado. persona que Dios va a usar, la va a procesar. En todo tiempo. No es que ya llegamos al top y ya pasamos todo. No, hasta ahí. Porque lo que Dios más va a trabajar con el hombre es el corazón. Dios va a trabajar en el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre de por sí es malo y perverso. No importa la posición que tenga, no importa el lugar que tenga. Si vemos en la palabra, vemos cuántas personas,
cuando se descuidaron por milímetros de Dios o la relación con Dios, ¡pum! Fallaron, ¡pum! Fracasaron, ¡pum! Satanás pecaron. está ahí, ¿no? Por- Oliendo, Es oliendo. ¿En que qué dice momento la vamos a Biblia, caer? la Biblia dice que él está buscando a quien devorar, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Claro. ¿Qué vino el enemigo? Que el Señor lo reprende, hermano. Aquí no son religiosos, no, pero el enemigo que es Satanás, que es adversario, representa adversidad. Él que vino a matar, hurtar y destruir. Él no vino a jugar a ser diablo. Él quiere matarte, destruirte hasta acabarte. El único que vino a darnos vida y vida en abundancia es Cristo Jesús. Entonces, en Él tenemos la vida. Y lo que tú acabas de decir, por ejemplo, de que tu juventud para el Señor es hermoso. Es hermoso entregar su juventud al Señor. Lo que pasa es que no han vendido una imagen Ujú. religiosa. Haz eso. ¿Qué sucede? No el mundo, porque el mundo quiere, el sistema del mundo, Pastor, si está ser radical o ser tan estricto por la palabra de Ujú. Dios, somos religiosos. exacto, mira, por eso hay que entender, yo siempre digo punto de equilibrio, o sea, sí hay que ser radicales en muchas áreas, en muchas cosas, porque si no somos radicales en ciertas cosas, lamentablemente está en juego nuestra salvación, está en juego nuestro ministerio y está en juego las vidas de muchas personas. Entonces hay que ser radicales y tomar buenas decisiones, pero tampoco hay que ser al extremo, porque quizás una persona que viene por primera vez y si alguien viene y le dice, ah, tú viniste con pantalón, te vas a-". Arrepiéntete, Entonces esos son pecador. problemas Lo doctrinales. espantó. Ya nunca más va. Yo tengo personas que una vez me contaron que nunca más fueron a una iglesia porque desde el púlpito la avergonzaron. Wow, Entonces- sí he escuchado eso. Entonces, ¿qué sucede? Que el enemigo es el que avergüenza. Hay que ser sabios, lógico. Cuando yo digo que debemos enseñar cómo debe de vestirse, cómo debe de andar, cómo debe de tratar a las personas, eso ya es a nivel doctrinal, eso ya son en escuela, mi forma, ¿no?, de trabajar, porque yo respeto como cada quien Pero trabaja. como también puede ser el mismo Espíritu Santo. Es que la obra la va a hacer el Espíritu. Correcto. Es- Porque a veces, exacto. en algún momento de mi vida, pastor, a mí me decía, bueno, que no tienes que vestir así, que no tienes que vestir acá. Y uno, sin tener ese acercamiento todavía o ese toque del Espíritu Santo, lo ve como que, a ver, yo he visto como me da la gana, Ajá. punto. Hasta que en mi caminar en Cristo, en mi vida, sentí qué es lo que ya debía ponerme y no. Y a veces uno lo ve, bueno, voy a la iglesia y realmente es el Espíritu Santo que está obrando a través de esa posición en decirte, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Va a sonar loco, pero es ahí cuando usted bien lo decía, que es el mismo Espíritu Santo y el Señor que te va acompañando en ese caminar, porque pensamos que porque no vemos, no sentimos, a la final estamos haciéndole caso a un hombre. Exacto. Y realmente no funciona así, porque el único que convence de verdad es el El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Y Él va a indicar cómo la persona tiene que andar o conducirse en todas las áreas de su vida, ¿no? Ya que el Espíritu Santo, en comunión con Él, ¿por qué las personas tienen ese trato ahora? ¿Por qué las personas tienen ese pensamiento? ¿Sabes qué? No me voy a ir por allá porque si camino por allá voy a fallarle, mejor me voy por acá. ¿Sabes qué? Mejor no voy a decir esto porque si digo esto lo voy a hacer sentir mal, lo voy a entristecer, no lo voy a decir. Entonces, cuando la persona, el ser humano o los hijos de Dios o los hermanos tienen ese trato lo tienen cuando esas personas tienen una comunión con Dios. ¿Qué pasa si la persona no ora? Nunca va a saber que Dios le va a hablar. Claro. ¿Qué pasa si la persona Va a no vivir lee, en la no lee carne. la Biblia ni nada? Nunca va a saber lo que Dios quiere hacer. Correcto. Porque escúchame, esto espero que sea de bendición para tu vida. Una cosa es saber lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Y cómo yo sé lo que Dios va a hacer conmigo? Cuando una persona venga de afuera y me lo profetice, no. Cuando tú abras tu Biblia, leas la Biblia, lo que Jesús estableció y leas lo que Dios quiere hablarte a través de la palabra, te vas a dar cuenta qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Algo que estoy aprendiendo, pastor, y justamente usted lo decía ahorita, algo para saber qué viene de Dios y qué no. Mm. Todo Dios no contradice su palabra. Así es, correcto. Y lo que venga de quien venga, el más profeta o hombre de Dios, que puede que sea así, Sí. yo creo y que hay que pasar por ese filtro. Y el filtro es la palabra. Amén. Si lo que la persona, el profeta lo dijo, lo establece también la palabra es porque viene de Dios. Correcto, mira, incluso en el libro de Mateo 24, capítulo 24, que habla sobre los acontecimientos antes del fin, ahí habla que se iban a levantar falsos profetas Correcto. amadores de sí mismos. ¿Qué ¿Cómo quiere decir? discernir eso, pastor? Saber qué me están diciendo todo. En Bueno, la palabra. y el que no, mire, es correcto, la palabra. Ese es el filtro para nosotros. Primer los cristianos, filtro, vamos a el decirlo primer- así. Ajá. Pero aquellos que solamente se dejan llevar por esa emoción, ay, Dios me dijo que va a dar un carro, Dios me dijo que va a dar una casa, y yo lo creo. Pero nos quedamos ahí, en el yo creo, no hay intención, no hay acción, no hay ese filtro, no hay nada, nos quedamos ahí. Y cuando no pasa es que Dios es malo y Dios no me cumplió. Creo muy firmemente para después de la palabra saber que es que las personas
se dejen mentorear, se dejen enseñar. Creo firmemente en el modelo de Jesús. Jesús estableció el reino de Dios y estableció discípulos. Y si vamos a ver, conocer la vida de Jesús, Jesús nunca estableció discípulos para el Padre. Jesús estableció discípulos de Él, pero estableció los hijos del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús estableció el reino y transformó la creación a hijos. Pero Él hizo sus discípulos. Y Él dijo, ahora ustedes vayan y hagan más discípulos. Cuando yo sé que aparte de la palabra, tengo otra guía que me puede direccionar qué viene y qué no viene de Dios, cuando tengo un hombre o padres o pastores que me formen. Todo avivamiento comienza en el orden del Espíritu. No se salta el orden. Todo avivamiento en este tiempo, en esta generación, por ejemplo, la generación de ahora que dice la palabra de Dios, que la creación está esperando o aguardando la manifestación de los hijos de Dios, está hablando de la nueva generación. Así es. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo entender que esta generación se va a levantar cuando la generación también se deje formar? Se deje formar correctamente para no repetir errores que se han venido repitiendo, sea por un legalismo o sea por un liberalismo, sino que se mantenga firme en la roca que es Cristo, o sea, que sean cristocéntricas. Por ejemplo, nuestro ministerio es muy cristocéntrico porque establecemos el reino de Dios y establecemos las enseñanzas de Jesús. Pastor, y justamente, bueno, tocando el tema también de las iglesias, ¿cuáles serían esas señales también que se está viendo mucho dentro de las iglesias? Porque decimos, bueno, en la iglesia habita el Señor y todo, pero también hay ciertos espíritus, y hablando del tema espiritual, pastor, porque son parte de las señales también para la segunda venida del Señor. ¿Cómo estar apercibido de todo esto, lo que acontece dentro de las iglesias? Puede ser hablando de división, hablando de ciertos espíritus que hacen contienda. ¿Cómo poder apercibir que realmente es un hombre de Dios el pastor que nos está adoctrinando o nos está llevando en esa mentoría? ¿Cómo saber realmente cómo interpretar? Porque hace poco yo veía un video de un artista muy famoso que bueno, era del mundo y se hizo cristiano, y me llamó mucho la atención porque él decía que se volvía al mundo o se iba a apartar de la iglesia porque él sentía que todos los servicios eran dedicados para él, aún sabiendo que había gente enferma espiritualmente que necesitaba palabras para estas personas. Pero este artista decía que todo era dedicado a él porque le estaban sacando dinero. También se está viendo eso en las iglesias, pastor. ¿Cómo poder interpretar todo esto? Porque hay gente que sale herida, sale lastimada, y son almas que se pierden, se van al mundo, se vuelven al mundo, cuenta que se va a pagar en algún momento con el Señor porque va a pedir cuenta de aquello, pero ¿cómo poder interpretar que estamos en un lugar correcto? ¿Cómo interpretar que el lugar viene de Dios y el hombre que me está hablando la palabra viene de parte de Dios? Excelente pregunta. Mira, creo, de acuerdo a la palabra, es que cuando hay una iglesia sana, es la iglesia que lleva a todos los congregantes a Cristo. O sea, ¿quién es la figura en la iglesia? Cristo Jesús. Entonces, todos los que van a la iglesia tienen que ir a Cristo, y aún el que mentorea o el pastor que direcciona la iglesia tiene que saber que no gana gente para él, sino que todos los que ganan lo ganan para Cristo. Entonces, es muy importante. Primero ahí. Segundo, cuando hay una iglesia sana, es cuando la iglesia mira el bien común, el bien de todos. No solamente de un grupo, sino que mira el bien de todos. Correcto. Es muy importante esto. La Biblia dice que Jesús no hizo excepción de personas. La Biblia dice que Él recibió a todos. Los discípulos de Jesús habían desde pescadores hasta banqueros. O sea, había gente profesional y había gente de oficio. Había gente que estaban haciendo algo, sí, pero de diferente, se puede decir, estatus social. Así Eso es. quiere decir que Jesús no hizo excepción de personas. Él recibió a todos y a todos amó. No es porque da más, me llevo más con este, porque este sí diezma, me llevo bien con este, porque este me compra lo que yo quiero, me llevo bien con este. No, el pastor, una figura sana, es cuando el pastor a todos los trata por igual. El mismo abrazo para todos, el mismo saludo para todos, el consejo de la misma forma, ¿no? Porque el mismo consejo no va a ser para todos. Pero el Claro. consejo de la misma forma, con el mismo amor, la corrección de la misma forma, porque a veces ahí es cuando muchas veces se daña, porque a veces dice, corrige a este de una forma y el otro no lo corrige. No, como por ahí dicen, la vara es para todos. O sea, se mide igual Correcto. para que todos puedan tener un corazón sano. Eso es como punto 2, pero como punto 3, que creo que es el más importante, es cuando el Espíritu Santo está. Porque el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo es el que va a confrontar. Él vino a confrontar, a renarguir, a restaurar. Entonces, cuando la palabra nos habla,
cuando Cuando impacta. llega, cuando impacta. No es porque el pastor se acordó o la pastora se acordó de que tú hiciste esto la semana pasada, de que viniste haciendo esto hace una Y hora. dice, ay, esa me la está dedicando a Ajá. mí. No, no. Es el A veces Espíritu es Santo. espíritu hablando, Es que el Espíritu Santo porque como habla. usted lo menciona, te confronta. Así es. Y es el Espíritu Santo que habla. ¿Y sabe por qué nos habla? Porque nos considera hijos. Porque si no nos considera hijos o no seamos hijos de Dios, entonces el Espíritu Santo no nos hablaría. Muchas veces la confrontación viene de Dios, la acusación viene de Satanás. Es decir, que cuando Dios confronta a alguien es porque lo ama como hijo, pero cuando el enemigo está acusando a alguien es porque lo quiere destruir. Claro, porque, bueno, lo digo desde mi experiencia, cuando Dios en algún momento de mi vida me confrontó, Ajá, lo hace con ese amor, porque te confronta, te acá, edifica. te edifica, pero también te da paz. Esa tranquilidad de que saber que no te está señalando, no te está tratando mal, no te está tratando por tu error, sino que para un mejoramiento. Y es esa paz que transmite cuando uno siente realmente que en ese lugar donde uno se congrega habita la presencia de Dios. Amén. Es importante entender esto para un avivamiento. Sí, es verdad que tiene que haber arrepentimiento, pero si había arrepentimiento sin identidad, volvemos a lo mismo y volvemos a hacer lo mismo después de un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cuál es la identidad que tenemos que tener clara para que haya un avivamiento? Tenemos que tener clara la identidad de quiénes somos en Dios. Somos hijos ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no me amó o no te amó o no los amó a ustedes por lo bueno que son o no los amó a ustedes por lo que van a hacer en un futuro. No, Dios nos amó con amor eterno. Desde antes de habernos creado ya Dios nos amaba. Y Él nos predestinó para establecer su reino. Él nos predestinó para heredar el reino. Esto quiere decir que Dios es amor y que Dios va a hacer en nosotros su obra, pero nosotros decidimos. Aquí comienza un avivamiento. Mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? Los jóvenes. ¿Por qué Dios llama jóvenes? ¿O por qué Dios llama jóvenes? Aunque el Espíritu se ha derramado en ancianos, jóvenes y niños, en toda carne, dice la palabra. Pero ¿por qué Dios llama a una juventud? Porque no va a fallar. Pues Al decir disculpe, pastor, al decir una sola carne se refiere a cristiano o no cristiano. a todos, que aquellos que deciden y aceptan su vida para servir a Dios. A todos. Esto quiere decir, por ejemplo, toda carne habla de nivel mundial, ¿verdad? Le A digo nivel esto, general. pastor, porque se están hablando, hoy las redes sociales se prestan para verdades y mentiras, y Ajá. también para provocar perdón, Sensacionalismo. sensacionalismo y Ajá. también caer en ese miedo de crear ese temor que se acaba el mundo, el terremoto, que esto. Entonces, ¿cómo evitar caer en esa provocación de miedo y mejor estar más centrados en lo que realmente es a través de la palabra? Ok. Bueno, cuando el Espíritu Santo se derrama en la vida de alguien, primero hay una transformación. Entonces, si alguien no va a hablar de parte de Dios, yo creo que deberíamos de ver es la transformación que tiene esa persona, sea hombre o sea mujer. Y no una transformación de apariencia, porque hay mucha gente que delante de muchas personas lo más maravilloso, pero detrás, o cuando está esa persona le toca, no solamente ahorita, porque muchos cuando están acusados, perdóname, 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 pero que ya cuando mucho le toca la posición de acusador, ahí sí, destruye, lo lanza la piedra. Entonces, esto realmente muestra quién gobierna su vida y dónde está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a redarguir. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo siempre va a sacar lo mejor de cada persona y a sanar las heridas de cada persona. El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra y cuando entendemos que es Él en nosotros, entonces entendemos que podemos ser útiles en las manos de Dios. Ahí yo me considero útil en sus manos. Cuando sé que es Él en mí, ahí comienza ya mi identidad, identidad para establecer su reino. El avivamiento comienza es estableciendo el reino de Dios en la tierra. El avivamiento comienza no es con palabras de humana sabiduría de hombre o lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo sé. No hablamos de vivencia, hablamos de reino. El reino de los cielos cuando se establece en la vida de un hombre, con que uno diga, Señor, yo quiero caminar en tu reino, dejo todo, dejo deseos, dejo placeres, dejo sistema del mundo, dejo todo, Señor, pero quiero caminar en tu reino y permíteme manifestar en tu reino. Sería un próximo discípulo de Jesús, un próximo Juan el Bautista, sería un próximo Pedro, un próximo Pablo, sería un avivador. ¿Por qué? Porque ya no camina por lo que quiere o por lo que piensa, ya camina con el deseo del Padre, estableciéndolo en la tierra. ¿Qué tan complicado es todo esto, pastor? La verdad que no, sí, lo digo desde un punto porque tengo amistades que lo ven tan difícil, tan monótono, tan como que es aburrido, tan y ya no se está, ya yo lo digo, no se habla de un tema emocional, que seas aburrido, no, ya se habla de tu vida, es tu alma,
que es el desconocimiento de saber que la tierra es temporal, que esto en algún momento esto va a acabar, ¿dónde va tu alma? Y, 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 y puede sonar un poco raro, pero realmente, pastor, el mundo está preparado para una venida, la venida de Cristo. Realmente nos estamos preparando porque hay tanta distracción, pastor, que eso evita que nos concentremos. Hablo de la juventud, aquellos que están pasados de la juventud también. Hay mucha distracción y hablo, mira, hace poco tuvimos esto del mundial, parte también de la distracción. Hay tantas cosas que se levantan, esos ídolos, digas, artistas, futbolistas, canales de televisión mundanos, la música, artistas, el significado de canciones que no edifican y está eso entorpeciendo o está distrayendo a la juventud que justamente el Señor está llamando. Y por eso decía qué tan preparados estamos. Y digo estamos porque me incluyo, pastor, para esto, para todo lo que estamos viviendo ya a nivel mundial, porque a veces lo vemos de lejos y decimos, wow, wow. Pero cuando nos toque, pastor, estamos preparados realmente. Bueno, cuando el Señor llame al Espíritu y a la iglesia, ¿verdad? Que esa sería la boda, vamos a decirlo así. Y después el Señor vendría a gobernar, ya después de un tiempo que eso se llama millennium. eh, Quisiera poder compartirte esto y compartir lo que nos están viendo, porque sí me ministró mucho el qué más pasaría, qué quería, qué pasaría si ganáramos todo en esta tierra y perdiéramos nuestra alma. ¿De qué valdría todo lo que hagamos? A veces nos enfocamos con tantos mentoreos de positivismo, de motivo, con tantas cosas de los 10 pasos para hacerte millonario, Y eso es tan los 3 pasos emocional. para que el cristiano sea exitoso, y todo eso, ok. Cuando Jesús dijo, es que esto es textual, lo dijo Jesús, Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás será añadido. O sea, para establecer un avivamiento, para establecer que las personas puedan venir a un arrepentimiento, es establecer el reino. Para que nos vaya bien en la vida, porque sí, queremos que nos vaya bien. Yo no tampoco quiero que mis hermanos estén pidiendo por ahí limosna para comer, no, porque dice la palabra del Señor que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Lo que yo entiendo es lo que el Señor me dice, primero busca mi reino, que yo te hago justicia. Primero busca mi reino, que yo te suplo todo, todo te lo añado. Eso es un avivamiento. Eso es entender que es establecer el reino de Dios en la tierra. La Biblia dice que en Él llevaremos frutos y que Él nos limpiará para seguir llevando frutos. Esto sea para esta generación que se está levantando como para hermanos, pastores, ministros, amigos, los que nos están viendo. Es que, ¿por qué la Biblia dice que Él nos limpiará para llevar frutos? Porque eso quiere decir que nos vamos a ensuciar en este caminar. Por eso Jesús le lavó los pies a sus discípulos. No le lavó todo el cuerpo, solo le lavó los pies. Porque lo que necesitaba ser lavado eran los pies. El caminar muchas veces nos van a ensuciar. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente se levanta con pasión. Los jóvenes vamos a ganar, pero pasa algo. Fallaron, fracasaron, pecaron, hicieron algo, pum, tropezaron. Ya, la voz acusadora. No te vas a levantar, tú cómo puedes hablar de Dios y esto. Y ahí apagan, queriendo apagar un avivamiento, quieren apagar el fuego. Pero la respuesta no está salir de Dios, la respuesta no está retroceder, la Permanecer. respuesta está permanecer en Dios, porque el único que tiene el poder para limpiarnos, el único que tiene el poder para limpiarte es Dios. Qué increíble, pastor, porque mientras usted estaba hablando, mire, le hablo hace pocos meses, comencé a entender lo que es permanecer en Cristo en medio de la tormenta, en medio del problema, porque Él no dice que va a estar contigo fuera de ella, Él va a caminar contigo en medio de la Así tormenta. Y es, era algo tan complicado que cuando ya tu espíritu comienza a entender eso, ya tú ves las cosas totalmente así diferente. es. Ya no lo ves como algo como que, sí, Jesús dijo eso en la Biblia y ya. Ajá. Entonces, qué tan importante también, pastor, que usted decía de este versículo que es mío, yo le digo que este es mío, de Mateo, Amén. el que dice el de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y pues el resto será añadido. ¿Qué tan emocionales estamos? Porque hoy en día hasta los versículos uno lo usa a su conveniencia. ¿A Ajá. qué me refiero? A que ya fui a la iglesia, ya busqué, ya leí y no pasa nada. Pero si dice que si yo lo busco y Él me va a añadir muchas cosas, estamos por la añadidura, más no bien para realmente buscar. Y realmente este versículo, profundizando un poco, Dios te dice que vivas en Él, para Él caminando, no perfectos,
pero a pesar de todo, caminando con Él, sabiendo que Él te acompaña, tener esa fe, esa certeza, esa convicción de creer que Dios habita en ti, porque es en creerle a Él, no solamente creer en Dios, Así es es. creer lo que Él te está diciendo a través de la palabra. Y esto es tan complicado porque como vivimos en este mundo que todo va tan rápido y asimismo creemos pensar que queremos las cosas rápidas Ajá. y que si yo hoy pedí eso y si Dios es el que me concede algo, como la lámpara mágica, decir, ya Dios me tiene que dar esto. Y a veces Dios tiene que Como un genio, formarte. Dios. Exacto, Dios tiene que formarte, tienes que caminar en obediencia para que en el tiempo de Dios eso se vaya dando, no es a la rapidez y por eso la gente, vuelvo y repito, el acusador, bien lo decía usted, pastor, es el que está ahí diciéndote, mira, te mintió, no pasó nada. Ujú. Y entonces eso, y de paso, súmele eso, la distracción del mundo, hace que fácilmente el joven opte por el camino más fácil, el ser procesado. Claro. Es que es importante ser intencional. ¿Qué sucede? Que hay muchas cosas que se están haciendo solamente como un relleno o solamente para llenar un espacio o para pasar el tiempo nada más. Y no, hay que ser intencional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy a establecer el reino de Dios en la tierra, ¿cuál es mi intención? Entonces, glorificar a Cristo a través del reino. Establecer sobre la vida de muchas personas de que no se pierdan, sino que sean salvas, de que se reconcilien con Dios. Entonces, cuando las personas hacen o cuando como jóvenes hacemos las cosas intencionalmente, esto también nos muestra a nosotros o nos permite a nosotros recibir de Dios el favor, el respaldo, la aprobación. Porque Dios no le va a dar a alguien algo que no sabe qué va a hacer. Por ejemplo, vamos a orar por un Correcto. avivamiento y listo. Mm. Y Señor, úsame para un avivamiento. Perfecto. Por ahí, medio quiero un avivamiento. El hermano me miró mal o la hermana me miró mal o la persona hizo algo o dijo algo que no, ya no voy a orar por esa persona. ¿Y para qué quieres un avivamiento No estás dispuesto. si no estás dispuesto Así es. a pagar ese precio? Así es. Entonces Dios va a ver eso. Y por eso es que muchas veces Dios primero nos procesa. Todo hombre escogido, llamado por Dios, joven escogido por Dios, vas a ser procesado, vas a vivir las etapas que vas a tener que vivir, pero vas a ser procesado. Porque en el proceso es que Dios nos va moldeando para poder recibir de Él. Si yo no estoy listo para recibir de Él, lo que Él me dé se pierde. Así Si el es. avivamiento, si nosotros queremos avivamiento y no estamos listos para sostener ese avivamiento, se va a perder. Entonces Dios primero nos procesa a nosotros, nos prepara a nosotros para que cuando sea activado el avivamiento, nosotros no retrocedamos. Por ejemplo, qué duro es saber de que un hombre, un provocador de un avivamiento, a los 2 años que provocó el avivamiento, se aparte. Y Durísimo. regresar es más duro, pastor. Claro, y que Dios quiera que regrese. Levantarse es más complicado, Claro. más aún si, porque yo siempre digo, y David me dio un ejemplo siempre de cuando, bueno, estuvo pasando por el pecado con Betsabé, a la palabra me refiero, ¿no? Que Dios lo perdona a David, pero no le evitó las consecuencias. Ujú. Entonces, todo se paga un precio. Mm. Que Dios te levanta, te perdona, sí, pero Así es. se paga un precio. Eso es decisiones. ¿Qué pasa? Y esto como creo que es el tercer punto ya. En las decisiones es donde marcas tu futuro. ¿Qué quiere decir? Tú decides ahora qué vas a hacer. Si tú le crees a Dios y caminas por lo que Dios habló, o tú sigues caminando y bregando o luchando con tu propia fuerza. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hacemos todas las cosas por nuestra propia fuerza, nos vamos a cansar, vamos a desmayar, nos vamos a agotar y vamos a querer renunciar a todo. Pero cuando confiamos en Dios, a pesar de lo que pase, dice Jesús, confíen en mí, que yo he vencido el mundo. O sea, si nuestra confianza puesta en Él nos garantiza a nosotros que también vamos a vencer como Él ya venció. Entonces, estas son decisiones. ¿Por qué no está haciendo mal? ¿Qué decidimos mal o qué hicimos mal? ¿Por qué no está yendo así? Algo permitimos, seamos que nosotros o algo permitimos de alguien para nosotros o descuidamos la relación con Dios o Dios mismo nos está jalando las orejas para que el altar se vuelva a encender. Porque algo que ¿lo digo o no lo digo? Dígalo, pastor, dígalo. Esta es mi frase. Mire, lo voy a decir de esta manera. Espero que te edifique de una manera poderosa. ¿Por qué Dios interviene? Porque fuiste un escogido y una escogida por Dios. Entonces, Dios no va a querer que te pierdas. Incluso, no importa el lugar, la posición o con quien estés, te va a alar las orejas para que vuelvas a encender el fuego. Muchas cosas de lo que está pasando en nuestra vida es porque hemos descuidado el altar. Y un avivamiento sin altar no es avivamiento. Todo avivamiento comienza en un altar. ¿Qué es el altar? El corazón rendido a la voluntad de Dios. Qué poderoso, pastor, porque
eso del altar a veces lo vemos como algo físico Ajá, o como la iglesia, también vemos como la estructura de la iglesia. Pero bueno, yo digo siempre, la buena noticia es que déjame decirte que el altar eres tú así y la es, iglesia eres tú. así es. Nosotros hacemos que la iglesia sea. ¿Por qué? Nos Porque reunimos nosotros en un templo, pero nosotros somos la iglesia. correcto. Entonces es tan importante estar claros con todo esto, pastor, porque así como hablábamos de esta generación, del avivamiento, de las señales que se están dando, así también hemos visto una generación muy, lo voy a decir de esta manera, blandengues, de que creen que solamente es ir a la iglesia y no tener esa intención. Yo hace unos días atrás, yo decía, hay una canción de un grupo que me gusta muchísimo y esta canción comenzaba con una frase que a mí realmente me rompió todo por dentro, realmente de mi corazón, porque no nos damos cuenta en esas pequeñas cosas, yo digo, esas son las pequeñas, que estamos dañando lo que hemos construido en Dios. Ah, Y a veces esa relación que nos ha costado construir con un pensamiento, con una mala acción que tú sabes que a Dios no le agrada, la estás destruyendo. Y realmente a veces creemos que tiene que ser un pecado grande para decir, ay, wow, Dios te va a castigar. No, a veces el ajá. pecado comienza con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que está en tus pensamientos, con lo que estás guardando en tu corazón. Y no nos estamos dando cuenta de eso. Y ahí eso resonaba tanto en mi sentir, pastor, porque digo, a ver, Angie, ¿qué estás haciendo? No vas a dañar esa relación intencional que tuviste, porque yo siempre digo que la relación con Dios se construye, Así es, no nace de la noche a la mañana, no nace porque fui hoy domingo a la iglesia y escuché la palabra, no nace porque simplemente abrí la Biblia, es de todos los días. así es. Dios te manda a morir al yo, al ego, al orgullo, porque yo le decía esto a un familiar mío, yo siento, yo sé que es así, Dios en este tiempo está hablando tanto, pastor, está dando tantas señales que aún seguimos incrédulos, que aún seguimos pensando en que, ay, pero hace 20 años decían que venía Cristo y no viene, pero basémonos en la palabra, nos vamos a las señales, que todo se está cumpliendo y por qué aún seguir incrédulos, por qué mejor no tener esa disposición de decir, bueno, Padre, porque hay una parte de la Biblia que Dios dice, probadme, entonces probémonos, Dios te dice, pruébame, búscame y verás que me hallarás. Entonces, ¿por qué es tan complicado, pastor, para esta generación que tengan esa construcción de buscar esa relación con Dios? Es que estamos en un sistema donde la ciencia ha avanzado. La palabra dice que la ciencia avanzaría. ¿Y qué sucede? Que incluso hay padres que ya dan una libertad de que las jóvenes desde muy temprana edad hagan lo que quieren en su vida. Ay, Simplemente pastor, que dicen, ese es no, otro vivan tema de que hablamos en joven. largo ahí. Sí, ese es otro tema, es verdad. Pero Sí, es que por eso hay tiene una mucho que ver. juventud, sí, hay una juventud que no ha aprendido a conocer a Dios. Entonces, conociendo a Dios de verdad, entregarle su vida a Dios de verdad es maravilloso. De gastar tu vida por Dios, aprovechar el tiempo que tienes para dárselo a Dios, no es una pérdida de tiempo, al contrario, yo creo que Dios va a hacer lo más grande diseño, obra en tu vida, porque la obra es de Dios, la obra no es del hombre, la obra es de Dios, la obra es de Él, la obra que Él comenzó contigo la va a perfeccionar, pero entrégale tu vida a Dios de verdad. ¿Qué área de nuestra vida como jóvenes tenemos batallas, lucha, áreas débiles que nosotros muchas veces en secreto estamos batallando y no le decimos a nadie porque no es como que ya yo le voy a contar a tal persona porque esta persona me va a apoyar, me va a ayudar? No, a veces el contar algo, el decir algo, en vez de recibir el apoyo, recibes una piedra, una roca y no la roca de Cristo. Recibes una roca como que ya te va a aplastar, te va a morir. Entonces, muchas veces las personas prefieren retener. Ahí yo voy a dar este consejo de parte de Dios, hermano. Es que la Biblia dice que entra a tu cuarto, cierra la puerta de tu cuarto, habla con tu Padre en los secretos. Dice el Señor, ¿a dónde tenemos que venir? A Él, abogado tenemos en el cielo, Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, aún nuestras rebeliones, dice la palabra. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Cuando entendemos, tenemos la identidad de quiénes somos en Él, ahí podemos establecer su reino. Y estableciendo su reino, ahí podemos entonces comenzar un avivamiento. Los jóvenes, en estos tiempos, en estos momentos, si un joven o un grupo de jóvenes de iglesia se decidan, yo conozco también, se deciden, yo conozco personas que están saliendo a evangelizar sin que nadie se lo diga.
y grupo de jóvenes que están evangelizando, que así mismo como hay jóvenes que se están perdiendo, que en el nombre de Jesús esperamos que rescatarlos, así mismo hay jóvenes que están decidiendo salir a los parques, a las calles, a evangelizar, a dar un tratado, que muchos van a decir, wow, esos están locos o están fanáticos o están religiosos, pero esos locos fueron alcanzados por Cristo y son salvos para Cristo. Esos locos están viviendo una vida diferente, esos locos están disfrutando de la presencia de Dios. Esos locos están disfrutando de una familia. Esos locos no están en las calles perdiéndose, ni muriendo, ni drogándose, ni yendo a discotecas, ni Están prostituyéndose. cumpliendo un propósito. Ellos, Dios los está guardando. Y ellos están compartiendo lo que la palabra de Dios dice, dar de gracia Lo lo que que por gracia recibimos. hemos recibido. Así es, pastor. Créame que tenemos tanto, este tema realmente siento que tiene mucha tela por Uf, cortar, es muy profundo para poder abarcarlo, no solamente de aquellos que son llamados, no solamente por, bueno, como decíamos en el tema de este programa, que de ver esas señales, de estar apercibidos, qué viene de Dios, qué no viene de Dios, y eso comienza desde el corazón del ser humano mismo con esa relación que tiene con Dios para poder descubrir lo que realmente viene de Dios para cada uno de nosotros. Y bueno, ¿cuál sería, pastor, como ya para ya culminar este ok. programa, ese mensaje que usted le daría a cada uno de la audiencia que nos están viendo para que estén apercibidos de estas señales? ¿Cuál sería ese consejo que usted le daría más allá de ver las señales? Porque no nos podemos tampoco enfocar en esperar la señal, porque el tiempo se acorta. Entonces, ¿qué le diría usted a esa audiencia para que pueda tener esa búsqueda genuina en Cristo? Que todo lo que viene de Dios te acerca a Él, no te aparta de Él. Lo que no viene de Dios te va a terminar apartando de Dios, te va a terminar haciendo negar la fe, te va a terminar fallando a Dios. Pero todo lo que viene de Dios te va a llevar a agradar a Dios. Entonces, este consejo te lo doy porque si vas a buscar a Dios y quieres servirle con pasión, con amor, mucho más allá de que te aplaudan o no te aplaudan, tú lo estás haciendo para Dios, quiero decirte que esto te va a mantener firme y fiel. Búscalo en todo tiempo. Apasionate por Él y tú verás que Dios hará en ti la más grande obra, más grande obra, su reino se establecerá en tu vida. Todo lo que viene de Dios te acerca a Dios y ahí comienza un avivamiento. Y Ah, apaga, yo siempre digo, y apaguemos el ruido de afuera para poder Eso, escuchar. claro, porque si no te entretienes y te desenfocas. Hay mucha gente que se paralizó por desenfocarse. Sí, yo creo fielmente que Dios quiere un avivamiento, comenzarlo contigo. Pero para que eso se acontezca, tienes que estar tan dispuesto a morir el yo para que eso ocurra. Pero eso sí te digo, que lo hará contigo. Perfecto, y hemos llegado ya a la parte final de este podcast. Realmente, pastor, para mí ha sido un gusto y un placer y una alegría haberlo tenido aquí en este Gracias. programa. Esperamos tener una próxima ocasión para seguir tocando más temas que yo sé que es de mucho, de mucha edificación para cada una de la audiencia que nos ven a través del mundo, a través de la señal de Cristo TV. Conmigo será hasta un próximo programa aquí en Corazón Podcast. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Y sobre todo, ámense unos a otros. ¿Dónde está el amor que Jesús dejó? Porque el amor es el mejor lazo de unión.